es importante ver la experiencia coreana del gobierno, de la implementación de políticas para ver qué podemos hacer nosotros en nuestros países o qué podemos esperar de nuestros gobiernos, ¿no? O luego evaluar cuáles son las mejoras o no para esto. Bienvenido a mi canal Carlitos Coreano, yo soy Carlitos. Hoy invito, aquí está una persona muy especial, invitada, ¿verdad? Invitada, Richard. Hola, ¿qué tal? Me llamo Richard, soy peruano y vivo acá en Corea desde agosto del año pasado. Vine a estudiar una maestría acá. Ok. Richard, ¿ha trabajado dónde? Bueno, en Perú trabajé para el gobierno más de 10 años y gané una beca para llevar una maestría acá en Administración Pública. Sí, por eso, pues la vez pasada, el video anterior, yo les platicaba 3 maneras de prevenir de coronavirus como manera personal. Entonces ahora vamos a hablar de 3 maneras que hizo muy bien el gobierno de Corea. Primero es hacer pruebas. Algo importante que hizo el gobierno coreano, creo, y todos lo hemos visto en varios videos y en informaciones de las noticias, es de que se empezó el test rápido, el test masivo de todos los posibles infectados. ¿Para qué es importante el test masivo? Es poder localizar a qué persona, digamos, está infectada con el COVID-19, con el coronavirus, y poder que se autoaísle o en todo caso que pase una cuarentena en su casa, y si es que ya tuviera un grado mayor de enfermedad o de la enfermedad, digamos, tendría una gravedad, tendría que ir a un hospital. Entonces Corea hizo un test masivo, lograron algo importante también que hizo que el gobierno es de que no solamente hizo un lugar o 2 en los hospitales poner test, hicieron más de 1100 lugares donde podías hacerte el test de manera gratuita. Entonces era importante de que tú ibas como por ejemplo en tu auto y ellos te podían hacer el test rápido sin bajar de tu auto, entonces no te demoraba más de 8 minutos, 5 minutos para hacerte el test. Entonces ahí el gobierno pudo verificar quiénes estaban infectados y quiénes no, aislarlos y evitar que siga el contagio, ¿no? Sí, ese punto es importante porque sí hay pocos puntos donde pueden tener pruebas. Ahí pues mucha gente viene y después puede contagiar muy fácil a los demás. Claro, lo que hay que evitar, como hemos visto muchas veces, es los lugares conglomerados. Entonces acá el gobierno prácticamente esparció los lugares donde puede hacerte el test. Generalmente el gobierno de Corea, pues la parte, pues aprobación de los kits se tardan como 1 año a 2 años, pero en este caso era muy rápido, como 2 a 3 días ya hicieron aprobación a los kits que estaban fabricando. Entonces eso fue un logro grande por parte del gobierno que pues lanzó checando todos COVID-19. Claro, y aparte el tema de exportar, ahora Corea se ha vuelto un exportador de los test, es algo que le va a ayudar también a la economía coreana en el tema de venta, en este caso de estos productos. Entonces nuestros gobiernos a veces o nosotros mismos debemos estar interesados un poco más en la investigación científica, en apoyar a los investigadores, a los científicos, a los laboratorios, porque avanzar, digamos, en tecnología e innovación nos va a permitir también crecer como países desarrollados, ¿no? Exacto. Las empresas privadas y gobierno de Corea están haciendo una colaboración ante COVID-19. Por ejemplo, Samsung pues se fue a las empresas que están haciendo kit o las mascarillas y implementó una solución mejor para que produzca más rápido. Entonces la capacidad fue la misma, pero la velocidad de hacer kit y pruebas y fabricar mascarillas fueron creciendo muy rápido. Es algo que pues yo creo que puede compartir esa experiencia con otros países. Claro, y por ejemplo acá en Corea hay como 5 grandes grupos económicos. Tenemos a Samsung, LG, SK Telecom, tenemos al grupo Lotte y digamos... No el lote. Y Perdón. Y en este caso hemos visto de que las empresas también forman parte, están interesadas en que esto se solucione. Y es claro, en este caso, digamos, es bueno saber que hay solidaridad de las empresas. ¿Por qué? Porque también es un tema de alianzas de Estado, gobierno y ciudadanía, ¿no? Este triángulo, esta solidaridad hacia un mismo fin, que es contener la enfermedad y esperar un menor índice de letalidad.
El segundo tema es capacidad resolutiva. ¿Me puede comentar alguna cosa de eso? Claro, la experiencia acá coreana, el sistema de salud es muy bueno. Acá todos los hospitales parecen clínicas, parecen hospitales privados. Los médicos, las enfermeras, yo me he ido a atender como 3 oportunidades en estos 9 meses, en consulta o chequeo preventivo, y hablan inglés todos. Entonces, y aparte tenemos que fijar de que Corea del Sur tiene, digamos, tenemos que fijar nuestros países los números de camas que tenemos ahora disponibles para atender a los médicos, a los pacientes, disculpen, que necesitan esta atención. El número de camas es importante y aparte el número de camas de UCI, de cuidados intensivos. En estos 2 meses no vi ninguna protesta, ningún reclamo de algún ciudadano de que faltó una cama de UCI acá. Exacto. Acá necesitamos ventiladores. Como sabemos, muchos de nuestros países no estamos equipados, o sea, no hemos invertido lo adecuado para este caso nuestro presupuesto para tener camas de UCI, tener personal de salud, tener ventiladores. Además tengo una cifra aquí, pues tenemos como 12.3 camas para 1000 personas. O sea, cada 1000 personas tiene 12.3 camas. Al contrario a otros países como Italia, 3.2 camas para 1000 personas. Y para Estados Unidos, 2.8. México, 1.4. Y Costa Rica 1.1. Esta estadística es de OECD, ¿verdad? De la OCDE o de la OCDE, digamos, estos son de los países en desarrollo. Y capacidad resolutiva, ¿por qué es importante? Porque es donde después de hacer prueba ya se da cuenta que tiene coronavirus y tiene que seguir un tratamiento. No todos, digamos, los pacientes con COVID-19 pasan a ser pacientes que tienen que ir al hospital. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Algunos no tienen Algunos no tienen, digamos, los síntomas son muy leves, entonces solamente es llevar reposo y seguir el tratamiento que el médico le dé. Pero lo que sí hay que ver que también de este porcentaje, por ejemplo, un 10% pasa a ser hospitalizado y de este 10%, la mitad o una tercera parte pasan a pacientes críticos que en un momento van a requerir de camas de UCI, ¿no? De cuidados intensivos. Además, pues Corea del Sur fue experimentado por parte de MERS, como has comentado una vez. Como 2015 habían muertos más de como 200 personas, 247 personas y habían casos infectados como más de 15,000 infectados. Así que nosotros nos capacitamos por la experiencia que tuvimos. El MERS del 2015, como bien lo dices, afectó a Corea del Sur y en esa oportunidad felizmente no afectó a muchos países, por ejemplo a Perú no llegó. Entonces, ¿qué hizo Corea del Sur? O sea, fue importante ver que también los políticos, recientemente hace un par de semanas hubo elecciones del Congreso, acá de la Asamblea Nacional. Y algo importante que leí de los postulantes a las elecciones era de que ofrecían fortalecer el KCDC, que es el CDC, que es el Centro de Epidemiología que está siguiendo los casos en los ministerios de salud de nuestros países, y quería volverlo independiente. ¿Y por qué independiente? Para darle más fuerza y más importancia y sobre todo más presupuesto, entonces pueda mejorar la investigación, pueden mejorar los laboratorios, mayor capacidad de personal y decisiones. Entonces ahora, digamos, luego de esta experiencia del MERS hubo un crecimiento en mejora de la tecnología, innovación en estudio, y por eso, digamos, Corea pudo afrontar de una manera mejor, o viene afrontando de una manera mejor que muchos países, ¿no? Exacto, porque esa organización no depende de política, sino pues es totalmente independiente. Por eso no es necesario de tomar una decisión por política, sino así por realidad que estamos pasando. Claro, la importancia es de que en este caso en nuestros países la parte técnica debe primar a lo político, ¿no? Porque la parte técnica es la parte de salud, es los que mejores pueden, digamos, aconsejarnos. Debemos seguir los consejos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, Organización Panamericana de la Salud en nuestros casos. Y algo importante también es verificar la información de la cual estamos revisando, porque también aparte de esta
pandemia, tenemos, como lo están llamando algunos, infodemia. Entonces a veces están usando videos que no corresponden a las situaciones, entonces lo que logra que la gente se estrese, y aparte de su aislamiento en sus casas, en este caso la ansiedad crece, ¿no? Entonces también nuestros gobiernos tienen que preocuparse mucho de la salud mental. Hablar de salud mental no es hablar, digamos, de que estoy loco o no, sino el problemas actuales como el estrés, la ansiedad, ¿no? Entonces eso es que también los ministerios de salud tienen que preocuparse. El tercer tema es información pública. ¿Y por qué es importante? Bueno, la experiencia coreana, yo pude ver acá de que desde el primer momento el presidente Moon Jae-in salió a la prensa, y también la jefa de CDC acá en Corea siempre han estado reportando diariamente. Entonces la población, digamos, ha tenido conocimiento de todo lo que el gobierno viene haciendo. Y es importante, algo que me llamó la atención era de que, por ejemplo, acá en Corea del Sur, o sea, digamos, debido a la tecnología, por el celular recibes todos los avisos importantes del gobierno. Y alarmas. Y hay alarmas, por ejemplo, desde antes, cuando hay el nivel de polución está muy alto, le avisan a la gente, usa tu mascarilla para prevenir, digamos, una enfermedad respiratoria, o porque digamos, la calidad del aire no es muy buena hoy día. ¿Entendiste bien los idiomas coreanos? Claro. Bueno, estoy diciendo un poquito todo coreano. En coreano, ¿verdad? Eso está en coreano. Eso quizás puedan mejorar más adelante, ponerlo en inglés o en español. ¿Usaste traducción entonces? Hice traducción. Muy bien. Pero algo importante es de que la población sepa dónde, porque acá el gobierno reportaba, por ejemplo, en el distrito tal, en la calle tal, hay un nuevo caso de coronavirus, y pasó por la avenida tal y por la calle tal. Entonces la gente, ¿qué hacía? Evitaba ir a ese lugar. Entonces hay algo, como en nuestros países ahorita estamos con cuarentenas, entonces es evitar salir, ¿no? Pero ahí si ya te dicen, acá hubo un caso, entonces tú dices, ya, acá evito ir a este caso porque hay un posible, digamos, de que ese lugar esté infectado, entonces que te puedas contagiar. Entonces así pudiste evitar. Entonces algo muy importante que ha hecho el gobierno es, en este caso, el acceso a la información. Aparte, el acceso a la información nunca ha estado restringida, por lo que es la percepción que he tenido como, digamos, un ciudadano extranjero acá. Ha sido información en televisión, información en redes sociales, información en el celular, alarmas, y también algo importante es de que también en publicidad, digamos, el gobierno también ha invertido en eso, ¿no? Porque es importante de que el ciudadano conozca. Entonces ese derecho, pero decirle al ciudadano o privarle esta información es prácticamente darle inseguridad, y aparte su derecho al acceso a la información. Yo creo que en el tren o en donde sea, pues había publicidad de gobierno. Claro, lo bueno que acá, que por ejemplo en los buses, el sistema de buses, hay televisión, entonces ahí pasa publicidad del gobierno. Tenemos una página de web donde el gobierno de Corea pues publica toda la información de, por ejemplo, cuánta gente está contagiada, cuánta gente está curada, o cuánta gente ha muerto de COVID-19, y la información correcta, verificada de pues Organización de Salud. O sea, por ejemplo, pues yo he visto muchos videos así muy graves, así pues tenía mucho miedo de salir, la verdad, pero pues había verificado por la organización, pude escuchar que no era correcto. Claro, lo importante ahora es confiar en nuestros gobiernos, porque yo sé que muchos ciudadanos, hasta yo mismo, puedo decir, quizás el gobierno no está actuando bien o me está ocultando información, pero ante un tema de una pandemia o de una emergencia sanitaria nacional, la primera fuente de información nuestra tiene que ser, en este caso, del gobierno o de canales de televisión, radio, pero serios, ¿no? Porque otro tema también... Manipular a veces. Claro, se puede manipular lamentablemente políticamente o por otros intereses, y también dejar de compartir en nuestras redes sociales. Nosotros usamos en Latinoamérica WhatsApp, digamos, cosas o noticias que no sean fidedignas, porque muy aparte del tema de que sea una noticia falsa o no, quizás estamos transmitiendo una información y todos no tenemos la misma capacidad mental en el sentido de manejar nuestras emociones. Entonces la otra persona quizás recibe una información que le afecte, se deprima o se angustie, le dé mayor ansiedad, y también, como sabemos, ante altos niveles de estrés bajan nuestras defensas.
Yo he escuchado una vez, Richard me había comentado que tú fuiste a una cafetería y después sucedió alguna cosa. ¿Me puedes compartir esa? Claro, Esa por experiencia. ejemplo, acá en Corea hay más de 30.000 cámaras en todo Seúl. Entonces, por eso es una ciudad muy segura. Entonces, si tú vas caminando por un lugar, hay una cámara. Una vez CCTV. Ajá, entonces me sorprendí porque también fui hasta una montaña una vez y había cámaras en el Todos camino. lados. Entonces es algo que el gobierno, la policía está, digamos, cuidándote, ¿no? Y algo importante es que un caso de coronavirus es de que una vez una persona, que yo estaba en un café y una persona que estaba, digamos, a mi costado, digamos, en otra mesa, pero muy cercana, a un metro y medio, estuvo como 2 horas él ahí sentado. Entonces también salió positivo y por CCTV, digamos, verificaron todas las personas que estaban alrededor en ese momento, en ese café, y nos contactaron a las horas luego de saber que esa persona, ese cliente había salido positivo. Entonces hicieron seguimiento a todas las personas hacia dónde se habían ido con las cámaras. Entonces algo positivo acá es el acceso a la información. A veces lo podemos tomar, eso también, digamos, es algo muy, digamos, hay que ser prudentes con esto porque también, digamos, por la privacidad, ¿no? Pero hay algunos momentos donde el derecho a la privacidad, digamos, no prima tanto como en este caso el derecho a la salud. Porque hay muchos países que estaban diciendo que el gobierno de Corea está sacando toda la información, pues cosa personal y dónde se fue, ese tipo de información. Pero ¿cómo opina de esa acción? Porque a veces pues otros países están tomando más serio de privacidad, ¿verdad? Privacidad. En este caso, digamos, Corea, Seúl, al menos Seúl, digamos, no todas las ciudades, pero Seúl tiene algunas partes de las ciudades se consideran como smart cities, ¿no? Entonces, como decía, es una ciudad desarrollada. Entonces, eso es a lo que va la tendencia en nuestros países como Sao Paulo, Santiago de Chile y otras ciudades. Lima. Miraflores en Lima, Miraflores. el distrito de Miraflores, están implementando Smart Cities, que es usar la tecnología para unos mejores servicios a los ciudadanos. Entonces yo creo que sí es importante. ¿Por qué? Un ejemplo claro es el rastreo de los pacientes por donde transitaron. Es una información muy valiosa para CDC, para los centros, Para hacer trekking. para hacer en este caso digamos el rastreo, entonces sí, las posibles personas que pudieron ser infectadas, porque muchas veces en muchos de nuestros países es la consultarle al paciente, se acuerda dónde fue y a qué hora fue, y muchas veces muchos de nosotros no nos acordamos como 5 días atrás o 10 días todo el día y a qué hora tomé el bus y a qué hora regresé, a qué hora fui al mercado, a qué hora fui al supermercado, a la tienda, etcétera, ¿no? Entonces acá por la tecnología, porque acá todo se paga con el celular o con tarjeta de crédito, entonces todo pueden rastrear, digamos, por el tema, por a dónde fuiste y todo, gracias a esto. Entonces ahora, muy aparte de la privacidad, la tecnología se ha ayudado al Ministerio de Salud, ha ayudado para, en este caso, rastrear a los pacientes y en este caso poderles darle seguimiento, ¿no? Hasta los turistas que vienen y tienen que pasar cuarentena ahora de 14 días, también se rastrea con el celular para evitar que salgan y puedan ser posibles nuevos focos de contagio. Por ejemplo, en caso de súper contagiadora, una señora que se fue a una iglesia que se llama Shincheonji, número 31, y de ahí pues habían un culto, ¿verdad? Un culto especial. Dentro de ellos habían como 2.000 personas. Entonces estaban pues sentados muy pegaditos. Así que esa señora contagió casi toda la gente que estaban ahí. Y la magnitud del gobierno de Corea fue que hacer checking a todas las personas que estuvieron en el culto. Y por esa reacción, pues después de como 8 días que descubrió el caso 31, pues subió hasta 1.200 casos infectados, pero después de ahí bajó hasta 10 casos diarios ahora, menos de 10 casos diarios. Sí, el caso de paciente 31 es el caso emblemático acá en Corea del Sur porque es, digamos, el paciente que pudo esparcir el virus y en un lugar conglomerado que es como una misa, ¿no?
Entonces, por eso nuestros países están evitando los lugares conglomerados. Muy ¿no? importante. Es evitar los lugares conglomerados, evitar, digamos, estar cercano a 1 metro, 1,5 metros de las personas, usar mascarilla, como lo has dicho. Y en este caso es lavarse las manos cada 2 horas por 20 segundos o más, usar alcohol en gel. A veces nos parece, digamos, cosas exageradas también a veces, exagerado, ¿verdad? Pero o que no estamos acostumbrados más en los países de Latinoamérica y más los de Sudamérica que acaban de pasar el verano, entonces hace mucho calor y usar mascarilla es incómodo, pero hasta ahora no hay una vacuna contra el virus, contra el COVID-19, entonces mientras tanto, digamos, es la manera de protegernos. Y este caso de paciente 31 debemos evitar que haya en nuestros países un caso similar, porque ahí sería esparcir masivamente, entonces, y estos 1,000 personas que estuvieron en la iglesia o más, también esparcieron con sus otras familias y con otras personas. Exacto. Entonces, y también la sociedad tiene que colaborar, ¿no? Porque también con este paciente 31 hubo primero un problema con el acceso a la información de todo el listado de las personas que habían asistido a esta misa. Entonces, esa señora era... gran problema, la verdad. No fue un gran problema porque entiendo que nadie quiere, nadie tiene la voluntad de contagiar a otros. Pero una vez que se contagia, pues hay que... Por eso, una vez darle información. Hay que ser responsables, responsable. ¿no? Hay que ser ciudadanos responsables, hay que cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? Entonces, si es que yo tengo síntomas, hay que cuidar, llamo al centro de salud por teléfono, pero evitar exponerme y exponer a los demás y sobre todo a mi familia. Estamos hablando mucho de esa señora, pero esa señora número 31 negó muchas veces que fue a un culto, negó muchas veces que no fue a otros lados, pero al final pues descubrimos todo por gobierno de Corea. Por la tarjeta que usó, por la ubicación, por celular, así descubrimos dónde fue, en dónde hizo algo. Claro, lo que pasa es de que probablemente, bueno, no sabemos si es que lo negó o no, pero probablemente digamos que se olvidó todos los lugares donde asistió. Puede ser. Más de 50 años, ¿verdad? Edad. No sé sus datos, hay que guardar su privacidad. Pero hay que ser ciudadanos responsables, ¿no? Ante cualquier síntoma de exposición hay que evitar salir o ir a lugares conglomerados o en todo caso hacer las compras. Ahora si estamos en cuarentena nos permiten solamente salir para comprar, hacer las compras para la semana, ¿no? A veces solamente cuando trabajamos en nuestro día a día no podíamos ir al supermercado todos los días, comprábamos una vez a la semana, entonces ahora hay que tratar de, digamos, de exponernos y exponer a los demás y hacer, digamos, y seguir las indicaciones de los ministerios de salud de nuestros países, que es lo principal. Exacto. Porque la verdad, todavía no tenemos vacunas, menos como remedio tampoco. Entonces, remedio viene primero porque estamos teniendo Gilead, como Remdesivir, no me acuerdo el nombre exactamente, pero estamos probando ese remedio, pero la vacuna es la que tarda muchísimo. Pues Bill Gates había mencionado que va a tardar como 18 meses el mes pasado, como en marzo. Entonces todavía tenemos 17 meses. Claro, en este caso, digamos, las vacunas todavía están probándose porque tienen que, digamos, seguir todos sus protocolos médicos para verificar que no, pero si es buena, no es de un día para otro, pero eso es lo importante también en fortalecer nuestros centros de investigación médica, ¿no? La investigación científica, la innovación es muy importante en nuestros países. Me gustaría hacer un resumen ahora. Pues 3 cosas que hizo muy bien el gobierno de Corea. Primero, hacer muchas pruebas. Segundo es capacidad resolutiva. ¿Okay? Tercero es pues acceso a la información transparente. Eso es lo que son 3 cosas que hizo muy bien el gobierno de Corea. Así que yo creo que por esa razón podemos estar aquí en SNU hablando de coronavirus porque no estamos en cuarentenas. Claro, pero algo hay que ver que nuestros gobiernos trabajen, pero otra parte importante somos nosotros, ¿no? Entonces esperemos que muy pronto
digamos, todos los países puedan controlar el coronavirus, se encuentre una vacuna, pero hay que seguir las indicaciones. Una parte importante es la población que sea responsable, debemos ser responsables. Y nada, espero que se encuentren bien, que todo pase rápido y que visiten Corea muy pronto, porque es un bonito país. Muy bien. Pues muchas gracias, Richard, por estar conmigo y comentando toda la cosa por su punto de vista y por la experiencia que tiene muchos. Así que tal vez podremos platicar más detalle en el futuro, ¿verdad? Claro, no hay problema. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.